Bueno, cordial saludo, doctor Ojeda. Me corresponde este trabajo de las funciones del marco teórico y cómo construirlo. Les habla Hussein González, estudiante del doctorado. Estamos en la última unidad del curso. Este trabajo básicamente es enfocado a cómo construir el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Hay algunas descripciones de las diferentes consultas que hice en las fuentes de información, entre las cuales tenemos que es una descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. Otra definición que es un conjunto de profesiones referidas al problema de investigación, tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica, con las modificaciones que el investigador esté en condiciones o capacidad de introducirlas. Otra definición, por ejemplo, según Manuel Galán Amador, en su definición de términos básicos de investigación, el marco teórico es la exposición y análisis de la teoría o grupos de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. Tenemos más definiciones que hacen posible que el marco teórico constituya un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad. Tenemos otra última definición que consiste en proposiciones acerca de cómo funciona una parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos y procesos. Aquí lo que hice fue insertar el video de Saint-Pierre, que es uno de los promotores, de las personas más versadas en cuanto a darnos como la orientación de cómo construir un mapa, un marco teórico. Al darle clic aquí, pues él automáticamente me lleva el video, se puede ejecutar. Bien, hay elementos que debe contener el marco teórico y que son indispensables tanto en la parte cuantitativa como cualitativa. En la parte cuantitativa hace énfasis mayor en las teorías sustantivas. Tener en cuenta el modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables que han sido seleccionadas. Por ejemplo, tener una teoría observacional, el marco teórico factible se transforma en proposiciones. Y en la parte cualitativa, hacer énfasis mayor en aspectos epistemológicos, definiciones de los términos teóricos más abstractos que se encuentran en la investigación, hacer énfasis en las prácticas sociales cotidianas, entre otros aspectos importantes. ¿Cuáles son las fuentes importantes para el marco teórico? Tenemos que una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos. ¿Cuáles son los niveles de abstracción del marco teórico? Básicamente tenemos como dos espacios sobre los cuales se trabaja el marco teórico. Un espacio de la teoría que concierne a la parte más mayor y un espacio de la medición y observación. Ese espacio de la teoría parte de los supuestos paradigmáticos que conllevan unas teorías generales y de ahí nacen unas teorías sustantivas y se generan las proposiciones teóricas para llegar a las regularidades empíricas, que son los conceptos observables, que pasamos ya a la parte de medición y observación, que conlleva la amplitud de los fenómenos o procesos ya observados dentro de ese proyecto. Tenemos unas funciones del marco teórico. Son bastantes las funciones del marco teórico. Algunas como ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Ampliar el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de hipótesis. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación, proporciona
proporciona un marco de referencia, permite decidir sobre los datos que serán captados, proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados, orienta al investigador la descripción de la realidad observada y su análisis. Cómo se expresa en forma escrita en un documento que se puede ser sometido a la crítica y puede ser complementado y mejorado, o hace más homogéneo el lenguaje teórico. Son las funciones más importantes del marco teórico. Que nosotros evaluemos que en esa construcción hay dos aspectos muy importantes, o dos tareas primordiales, que son lo que es la revisión de la literatura y la sistematización. En cuanto a la revisión de la literatura, para extraer y recopilar la información relevada sobre el problema científico, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son donde nosotros investigamos en libros, artículos, revistas, monografías y otros, y las secundarias con resúmenes y referencias. Pero también tenemos una terciaria que corresponde a videos, documentos, compendios, directorios, revistas, autores, organizaciones científicas y otros. Y en la sistematización, pues, de las teorías científicas, que posibilita determinado grado en que la misma explica el problema científico a investigar y el grado en que se vaya a trabajar. Tipos de marcos teóricos. Tenemos el marco conceptual, el marco referencial y el marco histórico. Dentro del marco conceptual se tiene la función de dar al investigador una perspectiva acerca del problema, necesarias para interpretar los resultados del estudio, y tiene algunas funciones importantes, como por ejemplo permitir la construcción del objeto, orientar las características metodológicas del proyecto, y la otra parte importante es que la interpretación de la información. En cuanto a la parte del marco referencial, la observación permite la observación, descripción y explicación de la realidad al investigador, donde éste debe ubicar la perspectiva de lineamiento de carácter teórico. Hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta, como la experiencia pedagógica que tenga el investigador, describe las teorías que sirven de antecedentes, ofrece herramientas para definir conceptos. El marco histórico es tan interesante porque comprende el estado o hechos que prevalecen en el ambiente que presenta el objeto de estudio. Hay aspectos importantes a evaluar, por ejemplo, las referencias del autor, la clasificación del texto, el contexto histórico, ya sea remoto o reciente. Eso básicamente como los tipos de marcos teóricos. Algunas de las sugerencias metodológicas importantes en la elaboración de marco teórico, por ejemplo, aquí una sugerencia muy importante que encontré de la autora, esta es la autora Victoria Chirino, quien dice que tener definido el diseño teórico metodológico de la investigación y haber precisado el objeto de investigación y el campo de estudio, las variables operacionables, es decir, qué se busca, por qué lo busca, cómo y dónde lo busca. Es necesario conocer aquello que se ha dicho, hecho, descubierto sobre el objeto de investigación o sobre el problema de investigación. ¿Qué investigaciones se han realizado sobre el problema? ¿Qué temas se ha investigado? ¿Quién la ha realizado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y a la vez tener en cuenta si vale la pena o no vale la pena seguir con ese tema seleccionado para la investigación, que son aspectos muy importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son las etapas a cumplir por parte del investigador para elaborar un marco teórico? Dentro de esas etapas está lo que es el marco teórico conceptual, y el otro es la parte metodológica. Dentro de esas etapas están los antecedentes, las bases teóricas, las definiciones de términos básicos o conceptualización, la operativización de los conceptos, la formulación de la hipótesis. Y ya yendo a la parte metodológica, que es la caracterización de la investigación, la población y muestra, es decir, qué tipo de población vamos a evaluar y cuál es la muestra que vamos a seleccionar. El diseño o técnica de observación que nosotros vayamos a evaluar o a seleccionar para observar esos datos, y posteriormente la recolección y procesamiento de los datos, qué tipo de software o qué herramienta vamos a utilizar para hacer ese tipo de recolección de información. Una última pregunta que nos hace el doctor Ojeda es lo relacionado al plagio. El plagio es una de las, digamos que es como la peste que está contagiando Internet hoy en día, debido a esa pereza mental, a esa pereza que tiene el estudiante por investigar,
por simplemente estar con un copy-paste. Pero veamos un poco cuál es el concepto del plagio. El plagio es apropiación de ideas o frases de otros artículos, presentándose como trabajo original y sin citar la fuente, constituye otra forma de fraude. Otra definición que encontré es que el plagio es una plaga que afecta a todo tipo de publicaciones. La difusión de la internet y los procesadores de texto con las funciones de cortar o pegar y pegarlo facilitado. Básicamente normalmente lo que uno hace, sobre todo en la parte de educación virtual, es copy-paste, pero nos evitamos el problema que no referenciamos, y eso se llama fraude. ¿Cómo evitar el plagio? Siempre se deben entrecomillar ideas o citas textuales y dar la fuente completa, es decir, todas las citas deben estar documentadas de forma adecuada. Las citas indirectas para frases son aquellas que aluden a la idea de un autor en palabras de quien escribe. Estas se insertan dentro del texto y aunque no van entre comillas, se debe indicar claramente el origen. Las comillas siempre se deben cerrar. Es frecuente encontrar fragmentos en los que se abren comillas para comenzar la cita, pero nunca se cierran. Así sea que redactemos la cita en nuestras propias palabras, adaptándola a nuestra realidad, siempre debemos de reconocer de manera clara de dónde procede esa información. Constituye plagio la traducción de materiales que se publican como propios bajo la presunción de que por ser escrito en revistas, periódicos, libros de otras lenguas son desconocidos también, o copiar las estructuras, los planes de los textos, su organización u orden metodológico, o mezclar o incorporar dentro de la presentación dentro del libro logos o algunas frases que han sido creadas por otras personas. Todo eso constituye plagio. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el plagio? Debemos estar citando propiamente al autor en el texto, es decir, poniendo expresamente del texto que está escribiendo que tomó palabras, ideas o cifras de otra parte. ¿Qué debemos también tener? Pues básicamente hacerle seguimiento, revisar todo el texto que envía el estudiante para evaluar si es simplemente copiado y pegado. Hay casos en donde hay que tener en cuenta que toda información que está en internet tiene derecho a reserva de autor y en consecuencia siempre debe citarse. Las citas y la bibliografía infantil son necesarias para incorporar al texto, aunque existen diversos temas de citación y cada publicación o institución tiene estándar. En este caso de Colombia tenemos las normas en contra, que son las que básicamente se trabajan aquí. ¿Qué hemos hecho a nivel de experiencia como tutor virtual que soy de la Universidad Nacional Abierta a Distancia? Nosotros en la universidad tenemos una herramienta que es Turnitin, que se encarga de evaluar el contenido del trabajo que presenta el estudiante. Lo estamos aplicando mucho en la parte de proyectos de grado, donde el sistema evalúa carácter por carácter, palabra por palabra, y compara con los contenidos de los buscadores en internet y va generando si es copiado o pegado. Normalmente se encuentra que un 35, un 50% son copy. Entonces eso es parte fundamental para uno, pues para negar el proyecto, y que el estudiante tiene que revisar porque la información no es de él, sino extraída de internet. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que quita mucho tiempo y normalmente nosotros como tutores virtuales pues son muchos los estudiantes que nos asignan, y para uno estar haciendo ese proceso, cualquier texto es bien complicado. Ya toca es más como a la parte observativa, pero cuando ya son proyectos de grado sí tenemos obligación de aplicar esa herramienta. ¿Por qué plagiamos? Ya sea por miedo, no valoramos la tarea encomendada, mala gestión del tiempo, falta de políticas institucionales, desconocimiento de normas para citar. Esa mala gestión del tiempo se da mucho en la educación virtual, porque los estudiantes, en el caso de Colombia, inscriben 5, 6 materias, 7 materias, y cuando llega la hora de presentar las actividades, pues no tienen tiempo para estar ellos desarrollando y leyendo todas las fuentes que como docentes le podemos nosotros dentro de la rúbrica, dentro de las guías, para que ellos puedan investigar. Entonces lo que hacen es plagiar, copiar y pegar, o apoderarse de las publicaciones que hacen sus compañeros en los diferentes foros, y entonces ahí viene el plagio. Entonces es importantísimo de pronto ir trabajándole mucho a la cultura del estudiante para que por favor evitemos ese problema del plagio.
Y las referencias, las diferentes referencias que he consultado para poder sacar adelante esta investigación, que espero que sea gusto para el doctor Ojeda, pues he hecho lo más investigativo posible esta actividad. Muchas gracias.